Bueno, vamos a resolver esta armadura utilizando el método de las secciones. El problema dice, inciso A, determine la fuerza en los elementos BC, CG y GF de la armadura Warren. Indique si los elementos están en tensión o en compresión. Entonces, lo primero que tengo que hacer para resolver esta armadura, pues voy a calcular las reacciones. Yo tengo que saber, o yo sé, que en este caso tengo dos apoyos. En este primer apoyo tengo una reacción, aquí sería RAY, y tengo una reacción también horizontal, que yo la voy a llamar RAX. Y en este balancín yo voy a tener únicamente reacción vertical y la voy a poner en el sentido y le voy a nombrar reacción EY. Entonces, para hacer el cálculo de mis reacciones, pues voy a aplicar las tres condiciones de equilibrio, que sería la sumatoria de momentos. Puedo hacer aquí momentos en A o en E. Me conviene hacerlo en A para encontrar directamente mi reacción EY. Entonces, sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Y entonces empiezo a plantear. Tengo aquí mi punto. Tengo estas dos fuerzas en este sentido y esta otra fuerza en ese otro sentido. Hay que recordar que cuando tengo una fuerza, en el caso de momentos, que hace girar en este caso mi armadura, en el sentido de las manecillas del reloj, el signo va a ser negativo. Y entonces aquí tendría, el valor de mi fuerza es de 6 kilonewtons. Voy a poner únicamente los números. Y la distancia que hay de aquí a aquí son de 3 metros. Quedamos que va a ser negativa porque haría girar esta armadura en el sentido de las manecillas del reloj. Después también tendría esta fuerza que está actuando aquí en F, sería negativa, que es de 8 kilonewtons. La distancia que hay de aquí hasta A es de 6 metros. Y después tendría esta reacción EY. Esta va a ser positiva porque haría girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces sería más REY, y la distancia que hay de E a A es de 9 metros. Entonces sería por 9. Y esto es igual a 0. De aquí voy a despejar REY. Me quedaría que REY es igual. Estas dos pasarían sumando. 6 por 3 son 18. Más 8 por 6 serían 48. Y me quedaría dividiendo entre 9. Entonces el resultado de esto sería 18 más 48 entre 9. Esto es igual a 7.33. Como estamos trabajando con kilonewtons, pues también este valor sería de 7.33 kilonewtons. Ahora lo que voy a hacer es una sumatoria de fuerzas en Y. Y esto me quedaría también igual a 0, de tal forma que me quedaría, todas las fuerzas en Y serían estas 4, algunas positivas o negativas. RAY es positiva porque está la flecha indicando hacia arriba. Entonces me quedaría RAY, la de 6 kilonewtons sería negativa, igual que la de 8 kilonewtons. Y finalmente RY va a ser positiva también por el sentido que tiene la flecha. Entonces yo ya conozco RY, que vale 7.33. De aquí voy a despejar a RY, entonces me quedaría, esto bueno, es igual a 0, y RY sería igual menos 6, menos 8 son menos 14. Al pasarlo de este lado del signo igual, pasaría
con la operación de suma sería positivo y sería menos 7.33. Entonces el resultado es 14 menos 7.33 es de 6.67. En este caso, tanto REY como RAY me quedaron positivos mis resultados, entonces me indica que estas reacciones sí tienen el sentido que yo indiqué en su momento. Me quedaría hacer, nada más para comprobar, la sumatoria de fuerzas en X, pues tengo que igualarla a 0, pero fuerzas en X solamente tengo esta, no tengo ninguna otra, entonces RAX yo digo que vale 0. Ok, ya calculé las reacciones, ahora lo que me queda por hacer pues es trabajar en sí, en la armadura, en encontrar los valores de las fuerzas que me está pidiendo mi problema. Yo tengo que encontrar la fuerza en los elementos BC. Este elemento sería este de aquí, entonces yo voy a marcar aquí que es lo que voy a trabajar. Después CG y después GF. Entonces recordemos que por el método de las secciones, lo más que puedo yo cortar es en 3 secciones, que sería esta y esta otra. De esta manera, si yo hago un corte en estos 3 elementos, yo estoy cumpliendo con mis ecuaciones de equilibrio y estoy separando mi armadura en 2 partes. Entonces yo puedo trabajar con la parte derecha o con la parte izquierda. En este caso yo voy a trabajar con la parte izquierda. Entonces hago un pequeño diagrama de la armadura que me queda al partirla y me quedaría algo así. Aquí, si ustedes ven, este tipo de armadura pues está formada por triángulos equiláteros de 3 metros de lado. Entonces tengo esta sección, este es mi punto A, este es G y este es B. Aquí tendría esta fuerza, que la voy a poner F, BC. Después tendría esta parte, esta sección, que yo la voy a nombrar como F de G a C. Y después tendría esta otra fuerza, que sería FGF. Después aquí el problema me da esta fuerza, que es de 6 kilonewtons y pues está en G, ya lo tapé. Y después aquí yo tengo esta reacción a Y, que yo ya conozco. Entonces lo que tengo que hacer pues es encontrar estas 3 fuerzas. Yo aquí lo que puedo ver es que puedo realizar una sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Para encontrar o tratar de encontrar esta fuerza GC. Y entonces, al hacer mi sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría, tengo esta fuerza RAY que vale 6.67. Y después tengo esta de 6 kilonewtons, que sería negativa porque va hacia abajo. Y luego aquí tengo, en este caso puse mi flecha hacia arriba, entonces sería positiva y sería FGC. Como tengo aquí un triángulo equilátero, el ángulo que hay aquí es de 60 grados, entonces sería por el seno de 60 y esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a despejar GC y FGC me quedaría, aquí puedo hacer 6.67 menos 6, me va a quedar 0.67 positivo. Al pasarlo de este lado, me quedaría menos 0.67 y sería sobre el seno de 60. Entonces, me quedaría 0.67 entre el seno de 60. Esto sería igual a 0.77 y seguimos pues con las mismas unidades que serían kilonewtons.
En este caso me quedaría negativo, lo cual quiere decir que sería al contrario de lo que yo propuse. Entonces estaría entrando al nodo y estaría en compresión. Entonces ahora ya tengo GC, me falta encontrar BC y GF. Aquí yo lo que puedo hacer es hacer una sumatoria de momentos. Me conviene hacerlo aquí en G, porque en este punto yo tengo estas otras dos fuerzas, ¿sí? Y entonces las eliminaría si trabajo aquí en G. Entonces me quedaría sumatoria de momentos en G. Esto va a ser igual a 0. Y entonces las fuerzas que tengo yo actuando de momento sobre G sería esta R a Y. Y entonces R a Y, acuérdense que sumatoria de momentos es fuerza por distancia, R a Y vale 6.67. Si yo veo y pongo o imagino que va a girar esta fuerza, haría girar mi armadura, la haría girar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería negativa menos R a Y, que vale 6.67. La distancia que hay de aquí a aquí, el diagrama me lo indica que son 3 metros. Y luego tendría yo aquí esta otra fuerza que haría también girar en el sentido de las manecillas del reloj, y me quedaría negativa FBC, y tengo que calcular la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces en este caso es un triángulo equilátero, yo tengo que calcular la altura. Recuerden que para calcular la altura de un triángulo equilátero yo debo de multiplicar la raíz de 3 por el valor del lado sobre 2. Entonces mi lado vale 3. Sería la raíz de 3 por 3 entre 2. Y esto es igual a 2.59, que yo voy a poner 2.6. Entonces la distancia que hay de aquí hasta este punto es de 2.6 metros, igual a 0. Y de aquí voy a despejar